Te pido, hermanos, que inclines su rostro y que oremos a nuestro Señor. Invoquemos tu santo nombre. Buen Padre Celestial, hoy invocamos tu santo nombre. Que tú estés con nosotros, que tu presencia, Señor, esté llenando nuestras vidas y que tú seas el protector de cada uno de nosotros. Te bendecimos y te alabamos. Por eso invocamos tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y llevando su cruz, salió al lugar que se dice de la calavera, y en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso encima de la cruz, y el escrito era: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde estaba crucificado Jesús era cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y decían a Pilato los pontífices de los judíos: No escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: Rey soy de los judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Y como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, para cada soldado una parte, y la túnica, mas la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Y dijeron entre ellos: No la partamos, sino echemos suerte sobre ella, de quién será, para que se cumpliese la escritura que dice: Partieron para sí mis vestidos, y sobre mi vestidura echaron suertes. Y los soldados hicieron esto. Y estaba junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo: Sed tengo. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos hicieron una esponja de vinagre y rodeada un hisopo se la llegaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu.
Dios les bendice, hermanos. La primera palabra la encontramos en Lucas 23:34, que nos narra el primer momento de la crucifixión de Cristo, posterior a todo lo que sabemos que tuvo que sufrir y padecer Cristo antes de llegar ahí, que fue una muchedumbre ignorante, una acusación bajo su propia inocencia, que incluso lo llevó a la tortura, a la degradación y a la humillación. Sin embargo, cuando empezó a morir en la cruz, su primer palabra fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta expresión que encontramos en Lucas se encuentra en duda. ¿Por qué? Porque no aparece en muchos de los manuscritos antiguos, ni tampoco es referenciado por los otros evangelios. De tal manera, hermanos, que se discute si realmente lo dijo Cristo o es parte de la tradición de Lucas. Sin embargo, lo que no es discutible es la perfecta congruencia que guarda con las profecías del Antiguo Testamento y la excelente armonía que tiene con la obra y mensaje de Cristo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 53:12 dice que por cuanto derramó su vida hasta la muerte y que fue tomado como uno de los pecadores y que él aún habiendo cargado el pecado de muchos, oró o terminó orando por sus transgresores. Y pareciera que así inicia el suplicio en la cruz, orando por sus transgresores, haciendo parecer una traducción entre Isaías y el pasaje en la cruz. Pero también hablamos, por ejemplo, de la situación que se vive en el Nuevo Testamento, sobre el mensaje de Cristo, que habla del amor esencialmente y por tanto del perdón, que podemos ver, por ejemplo, en Mateo 5:43-44, cuando dice: ustedes han escuchado que amen a su prójimo y aborrezcan a su enemigo. Pero no, también hay que amarle. También hay que amar a tu enemigo y perdonarle. Y ese es el principio del sufrimiento de Cristo en la cruz. Perdonar a los que le transgreden. Perdonar a los que lo llevaron a morir ahí. ¿Y qué significa perdonar? Significa olvidar las deudas de alguien o bien ser indulgente. Y eso es precisamente lo que sucede. Cristo ruega, pide que se olviden nuestras transgresiones, que se olviden nuestros pecados. Y finalmente, lo que podemos anotar es que sucede. Y sucede de tal manera, hermanos, que podemos acceder a la salvación. Es decir, no debemos confundir al perdón con la salvación, porque el perdón es parte del proceso de salvación. Sin embargo, no dijo Cristo: Señor, Padre, sálvalos porque no saben lo que hacen. Dijo: perdónalos, porque abre esta posibilidad, esta puerta de gracia y de misericordia, donde se olvidan nuestras transgresiones, para que entonces nosotros, en ejercicio de libre albedrío, podamos decidir arrepentirnos y a partir del arrepentimiento acceder al perdón. Pero es nuestra decisión acceder a ese perdón. Es nuestra decisión seguir a Cristo. Es nuestra decisión conocer y entender que hemos pecado. Es conocer y entender el amor de Cristo, que es infinito y que nos envuelve. Es nuestra decisión. Y de eso se trata el perdón, de que nosotros decidamos llegar a Él. Pero no porque Dios haya abierto esta puerta, significa que por tanto nosotros somos salvos. Somos salvos porque hemos buscado el don de Dios. Si recordamos Efesios, cuando dice que por gracia somos salvos, y esto por medio de la fe, y no es por nosotros, sino por don de Dios. Recordemos también la segunda expresión, que dice de manera literal en la primera palabra: porque no saben lo que hacen. Y esto nos recuerda cuando habla Pedro con su pueblo, cuando les dice que en Hechos 3:15-17, que ellos mataron al autor de la vida. Y concluye en el 17, por su ignorancia y la de sus autoridades. Hay que ser conscientes, hermanos, que por ignorancia hemos cometido muchos errores y que por ignorancia hemos pecado y continuamos pecando. Pero que es parte de conocer a Cristo el decidir que ya no pequemos y que si pecamos, sepamos en qué pecamos. Es decir,
El paso de conocer a Cristo, el paso de conocer el amor de Dios y de acceder a la gracia es entender el amor de Dios. Es entender lo mucho que nos amó para morir en la cruz por nosotros. Y eso es lo maravilloso, hermanos. Y ese es el mensaje de la primera palabra. El que hay un perdón al cual podemos llegar, hermanos. Al cual podemos llegar de manera que seamos salvos. Y que podemos transmitir por el reflejo de amor que existe de Cristo en nosotros mismos. Porque tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Dios les bendice, hermanos. Y nunca olviden lo que Cristo ha hecho y ha amado por ustedes. Y es así como llegamos a la segunda palabra, la cual se encuentra en Lucas 23:43, la cual dice: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús ya se encontraba crucificado, un malhechor a la izquierda, un malhechor a la derecha. La multitud, los gobernantes y los soldados se burlaban de él. Decían: si tú eres el escogido de Dios, sálvate a ti mismo, bájate de esa cruz. Y por si fuera poco, habían colocado un letrero a manera de burla, no de reconocimiento, que decía: este es el rey de los judíos. Curiosamente, esta no había sido la primera invitación que había recibido Jesús para evitar el evento de la cruz. Dice en Mateo que Jesús, encontrándose en el huerto cuando lo fueron a arrestar, uno de los que estaba con él sacó una espada, a lo cual Jesús le dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? También Hebreo nos dice que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. También dice Jesús en Juan 10:18, acerca del acontecimiento que iba a llegar, dice: porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué propósito tenía este mandamiento? Dice en los conocidos versículos Juan 3:16 y 17: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y a la luz de todo esto entran a escena los malhechores. Uno de ellos le dice a Jesús, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiéndole el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los dos ladrones hablaron con Jesús. Uno de ellos lo injurió, pero el otro, reconociendo sus actos y lo que estos actos traerían como consecuencia su muerte, puesto que ya estaba en la cruz, clama a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí lleva implícito un reconocimiento de parte del malhechor de que había obrado mal. Dice la Escritura: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este malhechor, al reconocer la gravedad de sus actos y lo que merecía, se acerca a Jesús, humildemente, no burlándose ni injuriándole, sino verdaderamente reconociendo quién era Él, que tenía un reino y que iba a venir. Y Jesús a esto le dice, al ver esta actitud: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. La actitud con la que nos acerquemos a Jesús es la que va a marcar la diferencia. Si nos acercamos reconociendo que somos pecadores, que necesitamos de Él, que nuestros actos y hechos nos han separado de una comunicación directa con Él, Él va a hacer algo con nosotros. Para que el día de mañana que le reconozcamos, Él nos diga: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo quiero estar donde Jesús esté. ¿Dónde quieres estar tú? Dios les bendiga.
la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Esta es una de las 7 palabras que la tradición cristiana recoge de Jesús al pie de la cruz. De manera concreta, estamos ante la tercera palabra. Y esta palabra dicha de Jesús desde la cruz nos pone o nos enseña una manera distinta o diferente de relacionarnos como seres humanos. Así pues, en las palabras del Jesús en la cruz, hay una nueva manera en la cual los seres humanos pueden relacionarse. Y esta manera es precisamente lo que pudiéramos denominar la ética del cuidado. Pensemos unos momentos ahí donde estamos en nuestra casa o en cualquier sitio donde estemos mirando este video. Hagamos memoria del cuidado que otras personas han tenido por cada uno de nosotros. Pensemos en el cuidado que han tenido alguien cuando hemos estado en tiempo de enfermedad. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiese estado alguien ahí con nosotros, a nuestro lado, en los tiempos que más lo necesitábamos, en los tiempos de convalecencia o en los tiempos de necesidad? Si pudimos en algún momento salir adelante de estas situaciones es porque alguien estuvo a nuestro lado. O bien pensemos en todas aquellas imágenes, quizás recuerdos que proceden de nuestra infancia y que podemos ver quizás nuestras figuras paternas o nuestras figuras de abuelos o de tíos o algún otro familiar que estuvo constantemente con nosotros, acompañándonos y cuidándonos de los peligros de la vida, cuidando nuestra alimentación, cuidándonos de que hagamos las tareas de manera adecuada, de que aprendamos las cosas como tenemos que aprender y las que tenemos que aprender. En fin, si podemos resumir lo que ha sido nuestra existencia, podemos ver que en las diferentes fases de nuestra vida hubo o hay alguien que siempre nos ha estado cuidando. E incluso esperamos que ese mismo cuidado se siga manifestando con nuestra vida adulta o con la tercera edad. ¿Qué esperamos? Esperamos que, si Dios lo permite y llegamos a la tercera, cuarta edad, haya alguien que nos esté cuidando y que nos esté acompañando. Esa es precisamente la ética del cuidado. Y de eso es lo que quiero hablar aquí en este texto. Sin duda, en la cruz del Calvario, podemos ver a Jesús acompañado, pero no acompañado de cualquier persona, sino de un grupo muy cercano a Él. La Biblia nos es muy enfática y muy descriptiva en cuanto a las personas que están al pie de la cruz en los momentos más difíciles de Jesús. ¿Quién son estas personas? El versículo 25 nos habla de 4 mujeres. ¿Quiénes son estas 4 mujeres? La Biblia las define. La primera mujer es su madre. La segunda es la hermana de su madre. En pocas palabras, la tía de Jesús. Después tenemos a María, la esposa de Cleofas. Y por último, tenemos a esta mujer, no sé si llamarla misteriosa o interesante desde el punto de vista de las narrativas extrabíblicas, María Magdalena. Sabemos que alguna parte de la tradición cristiana no oficial, sino las fuentes gnósticas, ponen a María
prácticamente como esposa de Jesús. Esa es una tradición que obviamente nosotros no hemos recogido y no quiero explorar. Pero lo que sí quiero hacer énfasis es que hay cuatro mujeres muy, muy cercanas a Jesús que están acompañando al Maestro en este periodo difícil de su existencia y están ahí junto a Él, apoyándolo, acompañándolo y implícitamente cuidándolo. Y entre estas otras personas que no se describieron al principio, se describe a alguien más, el discípulo al que Jesús amaba. Sabemos que este discípulo aparece algunas otras ocasiones más en el Evangelio de Juan y que dentro de la teología del Evangelio parece o más bien ejemplifica lo que viene siendo la comunidad que sigue los preceptos y que sigue los mandamientos y que camina cerca y con Jesús. Entonces, en este sentido, podemos ver en la figura del discípulo que Jesús amaba un símbolo o una imagen de aquella comunidad fiel a Jesús, que en los momentos más difíciles de su existencia están ahí también precisamente al pie de la cruz, acompañando y cuidando a su Maestro. Pero en esto no radica necesariamente nada más esta ética del cuidado. Si nosotros leemos las palabras de Jesús son muy significativas precisamente para esta comunidad que está ahí en torno a Él. ¿Qué es lo que Jesús le dice o cuál es la primera palabra que pronuncia desde la cruz del Calvario? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Jesús ya había utilizado anteriormente esta misma expresión de llamar a María, su madre, con la palabra mujer. Y esta expresión la encontramos precisamente en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, en el versículo 4, en aquel pasaje acerca de las bodas de Caná. Y en este pasaje podemos ver que María se acerca a Jesús cuando se había acabado el vino y dice el versículo 3 del capítulo 2. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Y miren lo que le responde Jesús. Jesús le dice, mujer. Es de la misma manera que se refiere a ella ahora en el monte o en el pie de la cruz. Le dice, mujer. Y es más sorprendente lo que contesta, o lo que sigue, mejor dicho. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Esa última frase, todavía no ha llegado mi hora, tiene un significado muy interesante que precisamente apunta hacia esa hora. ¿Cuál? La hora de estar en la cruz del Calvario. Ese momento en que Jesús está ofreciendo su vida por la humanidad, ese momento en que Jesús, desde la perspectiva de Juan, está siendo entronizado, porque hay que recordar que desde la perspectiva de la teología de Juan, Jesús es entronizado desde la cruz del Calvario. Entonces, ese es el momento en donde Jesús está con su máximo poder, en su máxima gloria, en su máxima expresión, y es ahí donde Jesús nuevamente se dirige a su madre con el término mujer. Ahora que ya está en su hora, es cuando Jesús le dice a su madre, mujer, nuevamente. ¿Y qué le dice en este contexto? Ahora que ha llegado su hora, ya estamos en el momento crucial de la revelación. Entonces, es en esa hora, cuando ha llegado, el momento en que Jesús pronuncia las palabras, ahí tienes a tu hijo. Podemos nosotros entender generalmente el cuidado que Juan tiene hacia la madre de Jesús, pero nosotros como evangélicos y como protestantes, poca atención tenemos o ponemos en las palabras
de que María viene a ser la madre del discípulo amado. Pero no es la madre de cualquier discípulo amado, sino es la madre de toda la comunidad representada en el discípulo amado. En pocas palabras, si nosotros vemos en la figura de Juan, que es lo que nosotros asumimos tradicionalmente, el ejemplo o el símbolo de toda la comunidad fiel, ¿qué es lo que está haciendo Jesús frente a la cruz del Calvario o en el momento en que está siendo crucificado? Jesús está poniendo al cuidado de su madre toda la comunidad cristiana simbolizada precisamente en la figura de Juan o del discípulo amado, o en este caso del discípulo Juan. Que no quiero llegar obviamente a las implicaciones marianas que posteriormente se desarrollan, pero aquí podemos encontrar obviamente algunos atisbos, algunos indicios de este papel fundamental que María también va a ejercer, digamos, sobre el papel de la iglesia. Ahí está la función de María cuidando como madre a esta comunidad que está en torno al Monte Calvario o a los pies de Jesús, mejor dicho, ante la cruz, cuidando, está María cuidando precisamente a esta comunidad de la cual ella es parte. Pero lo más interesante es las palabras que Jesús también le dice a su discípulo. Luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Es decir, la comunidad debe de ver a María como su madre y María ve a la comunidad como su hija. Tenemos este acompañamiento mutuo y tenemos esta ética del cuidado. Uno a otro se cuidan mutuamente. Y el texto termina con esta narración que hace el escritor, y desde aquel momento ese discípulo, el discípulo amado, la recibió, dice nuestras traducciones, en su casa. Quizás la traducción en su casa no sea la traducción más pertinente y no podamos ver un poco más lo que está implícito. La traducción que tenemos por casa no es la mejor. Literalmente es la misma expresión que tenemos en Juan capítulo 1, versículo 11, cuando dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa expresión, vino a lo suyo, o concretamente a lo suyo, es la misma idea que tenemos en Juan capítulo 19, donde está la cruz. Es decir, Juan la recibió a lo suyo. Lo que no pudieron hacer los discípulos en aquel momento, o la gente a la cual se dirigió Jesús inicialmente, Juan lo hace y recibe como suyo precisamente el encargo que está haciendo Jesús. De tal manera que Juan y la comunidad comparten las mismas preocupaciones que Jesús. Ahí hay entonces una correspondencia entre aquellos que no recibieron y los que sí recibieron. Y así como hubo gente que no recibió, Juan recibió. Pero en este caso la idea es que es lo suyo. Juan recibió dentro de lo suyo a María. Muy bien, en este contexto en el que estamos viviendo, ¿qué nos enseña esta tercera palabra? Esta tercera palabra nos enseña que el plan de Dios desde la cruz del Calvario es formar una familia en la cual todos nos podamos ver como parte los unos de los otros. Sin duda, en los tiempos que estamos viviendo en este momento, hoy más que nunca, las palabras de Jesús deben tener un eco profundo en nuestras vidas. No podemos vivir juntos si no nos acompañamos y si no nos cuidamos mutuamente. Solo a partir del cuidado mutuo que podemos tener el uno hacia el otro, de hacernos parte el uno del otro, es como vamos a poder superar toda esta contingencia y todo este entorno adverso en el que estamos viviendo.
Y entonces se oscureció toda la tierra desde la hora sexta hasta la hora nona. Hacia la hora nona, Jesús clamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabachthani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este pasaje del Evangelio nos resume el profundo momento de soledad y de dolor del Maestro en la cruz. Apenas unas horas antes, sus amigos habían estado con él. Y unos días atrás, una muchedumbre le había recibido a la entrada de Jerusalén, gritando hosanas y bendiciones al Hijo de David. Esta tarde era lo contrario. Había escarnio, había burlas, y la multitud enardecida gritaba: crucifíquenle. Estando colgado en el madero, quizás Jesús sienta que se rompe su fuerza. Sin embargo, estas palabras pronunciadas en ese lecho de dolor nos llevan necesariamente al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos, que refiere textualmente lo dicho por el Maestro, pero que también es un canto de esperanza. Sí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche oyes mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Jesús, con estas palabras, se fundió íntimamente en la humanidad, en tu humanidad, en mi humanidad. Y sus palabras no fueron un grito de reproche, fueron un canto de amor, de comprensión, de valor, de sigilo, llevado hasta el último momento por la presencia de ese amor que es padre y madre, que es tuyo y que es mío, y que se nos dio por aquel hombre, nuestro Maestro, que escarnecido se levantó para darnos vida. Hoy nuestros ruegos son escuchados, nuestras súplicas son atendidas, y aunque pareciera que la mar es brava, que la noche es oscura, que el viento es potente y que bregamos en contra, nos queda el aliento y la palabra de Jesús. Ten fe. Yo soy y estaré contigo hasta el fin del mundo. Amén. Estaba una cruz, emblema de
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Y había ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. San Juan 19, de 28 a 29. Agua. 71% de la superficie de nuestro planeta está cubierta de agua. Qué fácil es tomar agua. Si somos muy bendecidos, estamos en un lugar con aguas frescas, sabores de sandía, tamarindo, melón, limonada, jamaica, horchata. Qué ricas son las aguas frescas. Para muchos no hay aguas frescas, ni dulces, ni potables. Tienen que luchar para obtener agua. Sacan agua de una noria, de un pozo o de un río o un arroyo y luego tienen que hervir el agua para poder purificar. No podemos vivir sin agua. 60% de nuestro cuerpo se constituye de agua y perdimos 2 litros de agua con cada día. Y esos 2 litros representan la cantidad de agua que un ser humano necesita para no deshidratarse. En el Evangelio de San Juan, el agua aparece en muchas partes. Jesús convierte agua en vino en las bodas de Caná. Luego, en el pozo de Jacob, encuentra a Cristo con la mujer samaritana y le dice, dame de beber. Y a ella le ofrece agua viva. Cristo menciona que tenemos que ser bautizados en agua, en el Espíritu, para entrar en el reino de Dios. Y Cristo ofrece a nosotros su cuerpo y su sangre en la comunión. En la crucifixión encontramos a Cristo en un estado agotado, de sufrimiento tremendo. Había pasado un día sin tomar nada. Su traición, lo traicionaron, lo acusaron, lo azotaron, le hicieron cargar su cruz, lo clavaron en el Calvario. Y desde ahí, el mero verbo de Dios, por el cual todo el mundo y todas las aguas fueron creados, está pidiendo algo para tomar. Tengo sed, tengo sed. Imagina que había perdido todo lo que es de él. Está pidiendo de los soldados algo para tomar. ¿Y qué sucede? En ese momento de sufrimiento, en lugar de darle algo para tomar que puede recibir, le ofrecen vinagre. Cristo convierte agua en vino, consagra el vino como el sacramento de la comunión. ¿Y qué hace el ser humano? En la crueldad le ofrece a él vino podrido, vinagre, ácido, en ese momento. Cristo tiene sed no solamente de agua, tiene sed de justicia, tiene sed de compasión, tiene sed de sus amistades que lo habían abandonado, tiene sed de su Padre Celestial. Y en ese momento tan débil que pide y dice, tengo sed, la humanidad le ofrece vinagre, simbólicamente representando la forma opuesta de la comunión. En lugar de reconciliación, ellos se burlan de él
y le ofrecen ese símbolo de amargura, de corrupción, de acidez. Y de esta manera Cristo, también en la cruz, está recibiendo en sí nuestro pecado, nuestra corrupción, y acabando con ese pecado en la cruz, acabando con todo lo que es la muerte, en su muerte, su expiación y su resurrección. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Palabra del Señor. En la antigüedad era común que los grandes maestros, antes de morir, dejaran algunas palabras simbólicas o ejemplares a la comunidad o a sus discípulos. Quizás el caso más ilustrativo de esta situación son las palabras de Sócrates que quedan registradas en los diálogos de Platón. ¿Cuáles son estas palabras? Sócrates, antes de morir, dijo esta frase: Critón, págale el gallo que le debemos a Asclepio. Estas fueron las últimas palabras que Sócrates pronunció durante su vida y han dado a un sinnúmero de interpretaciones, opiniones, conjeturas, etc. ¿Cuál fue el sentido que Sócrates le dio a sus últimas palabras? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que de alguna u otra manera en la tradición cristiana han sido interpretadas las figuras de Sócrates en paralelo con la figura de Jesús, en donde así como Sócrates pronuncia sus últimas palabras a la comunidad antes de morir, también Jesús hace propiamente lo mismo y también desde la cruz del Calvario pronuncia sus últimas palabras. ¿Cuáles fueron estas últimas palabras que Jesús pronunció a la comunidad de discípulos? Todo se ha cumplido, o en otras traducciones, consumado es. A diferencia del entorno cultural helenizado o filosófico, las palabras de Jesús tienen un sentido diferente. Si nos quedamos y nos centramos en las palabras de Sócrates, como que no es muy elocuente lo último que pronunció. En el caso de Jesús, cuando expresa consumado es o todo se ha cumplido, de alguna manera lo que se está expresando es que hay un sentido o un propósito o una finalidad. En otras palabras, las cosas ocurren con un sentido. No hay nada que carezca de propósito o desde una perspectiva de un propósito final. Desde la óptica del horizonte cristiano, las cosas tienen un propósito y llegan hacia una finalidad. ¿Cuál es la finalidad que está presente de alguna manera en el texto bíblico cuando Jesús expresa estas palabras? Esto lo podemos encontrar en la interpretación que hace el narrador precisamente sobre el evento de la crucifixión y concretamente de la muerte de Jesús. Pongamos atención en las palabras que siguen posterior a la última frase que pronunció Jesús, cómo la comunidad, o en este caso el narrador o la iglesia, interpreta o le da sentido a esta última voz de Jesús. Dice la Escritura: luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Nosotros estamos acostumbrados a hacer una armonización de evangelios y tener, digamos, alguna perspectiva horizontal que sea de manera transversal a las cuatro narrativas de los evangelios, pero en este caso resalta la diferencia del término que emplea Juan para referirse a la muerte de Jesús. Juan no dice, al igual que los otros evangelios, que Jesús expiró. Por el contrario, Juan dice claramente
entregó el Espíritu. Estamos acostumbrados en nuestras traducciones a ver que se emplea la palabra Espíritu con letra mayúscula y minúscula al inicio. Y generalmente cuando se utiliza o se emplea la palabra mayúscula en Espíritu con letra mayúscula es para referir al Espíritu de Dios, y habitualmente utilizamos la E minúscula para referirnos al espíritu humano. Aquí nuestras traducciones no nos hacen mucha justicia al poner espíritu con letra pequeña, porque se entiende o se sobreentiende o lo quieren hacer así comprender que está hablando del espíritu humano, pero desde la perspectiva teológica esta frase, entregó el Espíritu, que es lo que le da sentido y propósito a la muerte de Jesús y que lo hace decir consumado es, tiene una dimensión mucho más profunda. Veamos, por ejemplo, un pasaje de todos conocidos que se encuentra en Juan capítulo 7, es el famoso pasaje célebre que hace referencia a la última fiesta y del agua viva. Dice concretamente el versículo 38, 7:38, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu, y aquí sí no lo ponen en mayúscula, que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta este momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús aún no había sido glorificado. En otras palabras, el Espíritu como don de vida que Dios o Jesús va a otorgar a su humanidad se va a derramar o se va a obsequiar al momento en que Jesús sea glorificado. Y desde la perspectiva de Juan es bien interesante entender que es en la cruz del Calvario o es en la muerte cuando Jesús es glorificado. Hay un pasaje o varios pasajes, pero quiero leer uno más que nos puede ilustrar bien claramente esta situación de que en la muerte Jesús es glorificado. En Juan capítulo 12, versículo 23, dice la Escritura de la siguiente manera: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Se habla explícitamente de la hora en que Jesús va a ser glorificado, pero miren inmediatamente lo que sigue después en el versículo 24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Evidentemente está hablando de la muerte. Y posteriormente, más adelante dice en el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Posteriormente se nos dice que la multitud estaba mirando hacia alrededor, y luego la interpretación que hace el Evangelio de esta voz dice lo siguiente: esta voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba a entender Jesús de qué manera iba a morir. Podemos ver que la idea de que Jesús es levantado, como está también en Juan capítulo 3, cuando se hace la comparación entre Moisés levantando la serpiente y que Jesús también será levantado, aquí nos dice bien claramente que la idea de levantar, que es una palabra que en este caso lleva implícita la idea de glorificar, exaltar, cuando Jesús sea levantado, cuando Jesús sea exaltado, a todos atraerá hacia sí mismo. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Esto va a ocurrir precisamente en su muerte. Y esto es lo que está sucediendo cuando Jesús en la cruz del Calvario muere y dice consumado es. Inmediatamente en la narrativa bíblica aparece la expresión y entregó el Espíritu. Con ello da a entender que precisamente el propósito de la muerte de Jesús es compartir
el don de la vida a toda la humanidad. Y eso difiere enormemente entre las palabras aparentemente sin sentido de otras figuras de la antigüedad y las palabras de Jesús llenas de contenido teológico con referencia al acto de su muerte. Por último, para apuntalar más también esta interpretación, es interesante ver en el propio texto bíblico posterior a la muerte de Jesús la narración que realiza el escritor y cómo interpreta el hecho de la muerte de Jesús. Ahí podemos ver nosotros en capítulo 19, cuando Jesús ha muerto, que llegan y le traspasan con una lanza de su costado y sale dos elementos. Sale agua y sale sangre. Si nosotros tratamos de conciliar el razonamiento científico con el texto bíblico, podemos decir cosas que pueden quizás resultar absurdas en el sentido como que el cuerpo humano en determinadas circunstancias de mucho estrés, dolor y sufrimiento puede producir un fenómeno similar, y eso es porque intentamos hacer una lectura literal del texto bíblico. En cambio, si nosotros intentamos encontrar este sentido teológico en el texto, cobra un sentido y un realce importante el hecho de que cuando Jesús muere, comparte el Espíritu, dice, entrega el Espíritu, que tiene una intención teológica, tiene una doble función, la función meramente física, que es morir, pero también tiene la función teológica, que es compartir de ese don de la vida, pero también juntamente con esta acción de compartir el don de la vida, también podemos ver que del costado de Jesús brota agua y sangre. Agua que simboliza precisamente el don de la vida, que ya mirábamos desde la Samaritana en el capítulo 7, pero también la sangre, que es la otra bebida que también Jesús ofrece, que ofrece su sangre. Así como ofrece de beber agua al que está sediento, también ofrece su sangre. Las dos bebidas simbólicas que están presentes en el Evangelio de Juan, las podemos encontrar que brotan en el momento en que Jesús es glorificado y entrega y comunica el don de la vida. ¿Qué es lo que tenemos? Si le queremos dar una interpretación eclesiástica, podemos tener los sacramentos de la iglesia. El agua, simbolizando la vida, el bautismo, y la sangre, simbolizando la Santa Cena, la comunión o la Eucaristía. Entonces, en este aparente sinsentido de Jesús muriendo en la cruz del Calvario, ahí expuesto al escarnio público, en ese lugar donde aparentemente Jesús es más débil, la perspectiva de Juan nos presenta a un Jesús poderoso, comunicando vida y ofreciendo los dones a su iglesia. Para concluir, entonces podemos enfocar desde esta perspectiva teológica que la muerte de Jesús tuvo un gran impacto y sentido para la comunidad cristiana. Desde la perspectiva de la fe, todas las cosas tienen un significado profundo y oculto que la comunidad debe poder leer. Y ese es el reto que tenemos hoy en nuestros días, en este contexto histórico en el que nos estamos moviendo, en las situaciones adversas que nos pueden rodear, o en este caso concreto de la contingencia que estamos viviendo. ¿Cuál es el sentido? Explorar ese sentido oculto que subyace detrás de los acontecimientos es una parte importante y es un deber de toda la iglesia y de cada creyente. Ese es nuestro compromiso con la sociedad, tratar de encontrar sentido a lo que ocurre y darle una interpretación teológica a los acontecimientos. Dios les bendiga. Presencia
cada uno de sus corazones. Hoy quiero leer para ustedes esta palabra. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Oremos. Buen Padre Celestial, hoy te doy gracias, Señor, por esta palabra. Que tú, Señor, seas bendiciendo nuestras vidas al descubrir, Señor, esta enseñanza. Hoy por eso, Señor, pongo en tus manos a esta iglesia, la Santísima Trinidad, que con amor, Señor, tú has clamado, Señor, para con ella. Es por eso, Señor, que hoy deposito mi confianza en ti, en que tú serás protector de esta congregación. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces Jesús, clamando a gran voz. Cuando escucho la palabra clamando a gran voz, en la circunstancia que ya estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo, en ese derramamiento de sangre, en ese dolor que sentía, en ese dolor que sintió también por su madre, en ese dolor que sentía por sus discípulos, pero él sabía bien el propósito que tenía en su vida. Por eso me sorprende que dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, usó todas las fuerzas que tenía, usó todo lo que podía tener en ese momento de fuerza para clamar y a gran voz decir estas palabras tan hermosas, que es: en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué manos tan preciosas son las manos del Padre. En esas manos que Dios nos encarga, que nuestro Señor Jesucristo nos encargó cuando nos dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Nos enseñó a glorificar a nuestro Padre Celestial. Nos enseñó a depositar nuestra confianza en Él. Nos enseñó a recibir el pan de cada día. Nos enseñó también a que Él es soberano y que Él hace su voluntad en nosotros. Nos enseñó a tener esa comunión con el Padre. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo, que hoy nos entrega esa comunión con su Padre. En ese huerto tuvo su comunión con el Padre. Y hoy, con todas sus fuerzas y todo aquello que tenía, clamaba a su Padre y encomienda su espíritu a ese Padre protector. Qué buen Padre. Qué Padre nos es dado y presentado por nuestro Señor Jesucristo. Que todas nuestras fuerzas y todos nuestros anhelos y todo lo que somos podamos encomendar a nuestro Padre Celestial. Y que Dios esté en cada uno de ustedes. Porque en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, está la vida, está el camino y está la verdad. El Señor esté con ustedes.